bendición estar una vez más delante de la presencia del Señor en este día. Damos gracias al Padre porque es una bendición ver cómo Él va llenando las bocas de sus intercesores, va alineando todo en su plan perfecto aún para el compartir de su palabra. Es una bendición, hermanos, el ver el obrar del Espíritu Santo aún en la disposición de cada hermanito, cada hermanita que abre su boca, que presta su boca para el clamor, para la intercesión, y es una bendición como el Señor alinea todo en su plan perfecto y sabemos que el Señor es el que le ha placido en el día que se comparta esta palabra. Hermanos, dispón tu corazón allí, dispón tu tiempo y presta oído atento allí a la palabra que el Señor trae en este día, mis hermanos. Vamos a adorar el nombre del Señor en este momento. Gracias, Padre. Aleluya. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Cuánta necesidad, oh Jesucristo. Oh, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? No. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Amén, amén, Señor. Bendecimos, Señor, tu nombre en esta hora, Padre. Gracias, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por cada vida que se dispone para ti, por cada oración, cada ruego, cada súplica en esta hora, Señor, en el Espíritu, Señor. Esa unidad en el Espíritu, Señor. Me maravillo, Señor, de tu obra poderosa, esa obra poderosa que estás haciendo, que llenas con denuedo la boca de tus hijos, Señor, que dispones este tiempo de palabra, preparas todo, Señor, para que tu palabra se comparta con denuedo, Señor. Gracias, Señor, en esta hora dispongo mi vida, Padre. Eres tú el que así le ha placido en este tiempo traer, Señor, esta palabra con este instrumento, Señor. Gracias, Señor, por eso pasa carbón encendido en esta hora, Señor. Llena esta boca, Señor. Planta tu palabra, esa semilla en cada corazón y que fructifique, Señor.
que dé mucho fruto, Señor, esa semilla allí plantada en cada uno de los corazones en este día, Señor. Bendecimos tu nombre, te honramos, te adoramos y te exaltamos, Señor. A ti todo el honor, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Qué bendición estar nuevamente delante de este grupo de intercesores, de siervos y siervas que disponen su corazón cada día para venir a recibir del Señor. Sabemos que el Señor es el que llama a sus hijos, ¿cierto? Y Él es el que le llena según su perfecta voluntad. Y para mí es una honra estar nuevamente acá. Que el Señor me haya dado esta honra de permitirme compartir una palabra en este día. Y les pido, hermanos, que dispongan su corazón en esta hora y el Señor les llene allí de su palabra, sus casas, sus corazones y que corra esta palabra como esos ríos de agua viva. Amén. Hermanos, el Señor me regalaba en estos días el pasaje que vamos a estudiar en esta hora en Jeremías 29, si usted le quiere acompañarme allí con la palabra o quiere ir leyendo allí en la pantalla, es una bendición que pueda estar allí atento. En Jeremías 29, mis hermanos, vamos a hacer, para iniciar esta palabra, quiero hacer una pequeña introducción para entrar en un contexto histórico más o menos de este capítulo, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña introducción, hermanos. Sabemos que el pueblo de Israel fue un pueblo muy duro, ¿cierto? Y rebelde, fueron muy duros, rebeldes. Por esto el Señor le habló muchas veces también a Judá. Le habló que no siguiera con la dureza de su corazón, porque ya el Señor les había dado ejemplo con Israel. Porque sabemos que Israel fue pueblo duro, idólatra, rebelde, fueron obstinados en su propia sabiduría, y el Señor está hastiado, mis hermanos, de su idolatría. Allí vemos como en Levíticos 26 y en Deuteronomio 28, el Señor les hablaba de las bendiciones que recibirían a causa de la obediencia a sus mandatos y a sus estatutos. Asimismo, lo que pasaría a causa de su desobediencia, la desobediencia a la ley. Él les daba aviso de la disciplina que llegaría a causa de su desobediencia. El Señor empezó a traer disciplina sobre este pueblo porque era duro de servir. Empezó con sequías, hambruna, bueno, todos los que conocemos la historia, vemos cómo fue el trato de Israel, ¿cierto? Donde el Señor mandaba a veces sequías, hambruna, eran cercados por sus enemigos, había escasez. Y por último, mis hermanos, el Señor tuvo que enviarles al exilio, los envió a cautiverio. Entonces, el Señor siempre, hermanos, el Señor siempre envió profetas, muchas veces para hablarles a ellos y hacerles volver de sus caminos. El Señor en su misericordia siempre levantaba profetas para hacerles volver de sus propios caminos, para hacerles entrar en razón, para que ellos volvieran su mirada a Dios. Así como digamos el profeta Oseas que les hablaba y les daba mensaje que se volvieran de su rebelión y que volvieran a su amado, ¿cierto? A su esposo, que volvieran allí al camino, que enderezaran sus pasos, que dejaran ya toda idolatría, que dejaran ya todo sacrificio a ídolos, que esos ídolos paganos que ellos enaltecían, que idolatraban, que dejaran toda murmuración, fornicaciones, bueno, hermanos, tantas cosas que el pueblo de Israel cometió. El Señor les enviaba profeta, porque el Señor siempre es misericordioso y fiel, ¿cierto? Y levantaba en cada uno de sus tiempos, levantaba un profeta que les hablara a su pueblo en su bendita misericordia, pero él fue un pueblo muy rebelde, muy duro de servicio. En Segunda de Reyes, cuando lo quieras estudiar, hermano, hermana, en Reyes, esos pasajes nos muestran toda la historia del pueblo de Israel. En Segunda de Reyes 17 nos habla acerca de esto, de la caída de Samaria y la cautividad de Israel, ya que el Señor advirtió a Israel y a Judá, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y estatutos, pero ellos endurecieron su cerviz, dice allí la palabra, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los trajo de la tierra de Egipto, debajo de la mano del faraón. Aún vemos y hemos estudiado, ¿cierto?, como en medio del desierto ellos murmuraron, hubo quejabanza, anhelaron aún volver a Egipto en tierra de esclavitud.
Tanto así, hermanos, que lo que iban a hacer 40 días de desierto se convirtieron en 40 años a causa de la dureza de su corazón. Así que allí también en Segunda de Reyes, cuando quieras estudiarlo en el capítulo 25, nos muestra también que Judá tampoco guardó los mandamientos del Señor. Tampoco guardó los mandamientos del Señor suyo, sino que anduvieron en las prácticas que Israel había establecido. Por tanto, el Señor entregó a toda esta descendencia de Israel, los afligió y los entregó a manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Mira qué tremendo como el Señor tiene que hacer esto, mis hermanos, a causa de la dureza de sus corazones, de que no atendían al llamado, no atendían a su voz, no atendían a los profetas, aún despreciaban, menospreciaban a los profetas. Ellos nunca atendieron al llamado del Señor, más bien endurecieron su cerviz, dice la palabra. Y es duro también como Judá, ese remanente que había quedado allí también endureció y siguió los pasos de Israel. Entonces aquí vemos como el pueblo de Judá también fue cautivo a Babilonia, fue llevado a Babilonia cautivo a causa de seguir los mismos pasos de Israel, de seguir esa idolatría, esa desobediencia, su rebelión, todas estas malas prácticas que esto que era abominación a Jehová, esto era delante de los ojos, delante de los ojos de Jehová era abominación, él no aceptaba todas estas malas prácticas de ese pueblo. Amén. Entonces, esta era la introducción, mis hermanos, como el contexto para entrar en esta palabra que el Señor me regalaba en este día de Jeremías 29. Vamos a leer allí en el verso 1. Permítame un momento. Dice que es la carta de Jeremías a los cautivos. Dice allí, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Allí vamos en el verso 2, hermanos, de Jerusalén. Amén. Esta carta, hermanos, el Señor la envía por misericordia, ¿cierto? Por misericordia de aquel pueblo que estaba allí, bajo manos opresoras en Babilonia. Y el Señor llevaba un mensaje de esperanza. Esta carta es un mensaje de esperanza que envió el Señor por medio del profeta Jeremías para hacerle llegar allí a ese pueblo que estaba en cautiverio, que sabemos que allí había un pueblo, hermanos, sí, y sabemos que siempre que hay cautividad, sabemos que hay un pueblo que clama aún en medio de ese cautiverio, que se humilla. Había un pueblo que se humillaba, que clamaba y pedía misericordia al Señor. Y a causa de esto, ¿qué hace el Señor? Él trae palabra, Él responde, hermanos. Es una bendición como el Señor, sabemos que cuando un pueblo se humilla, Él trae respuesta al clamor, a la oración, a aquellos que se humillan, a aquellos que se vuelven su corazón a Dios. Él trae una respuesta y traía esta carta con un mensaje de esperanza. Vemos la grandeza de su misericordia, ¿cierto? Que aún en medio de la cautividad el Señor escuchaba su clamor, escuchaba su súplica de aquel pueblo que reconoce su pecado y que pide misericordia. Él trae respuesta, mis hermanos, a aquel que invoca el nombre del Señor. Vemos cómo lo reconocía también el salmista David en Salmo 51, 17 nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mira cómo todos sus siervos y siervas reconocían la misericordia del Señor, reconocían que si había un corazón que se humillaba, que si había un corazón que reconocía sus pecados delante del Señor, Él no despreciaba ese corazón. Él traía mensaje y traía respuesta, y eso es una bendición el saber que el Señor oye y tiene misericordia de nosotros, que clamamos aún en medio de tiempos de angustia y Él nos responde. Amén. Seguimos allí en el verso 3. Por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Está, hermanos, aquí hago un alto porque Elasa y Gemarías eran dos emisarios del rey Sedequías. Ellos llevaban la paga del tributo a Nabucodonosor. Entonces, en esto podemos ver que a pesar de un gobierno y un sacerdocio deshonesto,
Estos hombres son la prueba, de, hermanos, de que algunas personas siguieron fieles al Señor, porque aún durante esos peores momentos de cautiverio, de cautividad, vemos que aquí ellos se prestaron para llevar el mensaje de esperanza, para llevar esa carta allí, a ese mensaje de esperanza que envió el profeta Jeremías, que a ese pueblo cautivo. Ellos sabían que era la voz de Dios allí mismo en esa carta y tuvieron temor y temblor delante del Señor y enviaron esta carta, la enviaron allí, fueron mensajeros de la palabra del Señor. Vemos cómo el Señor se suscita, hermanos, de instrumentos para llevar su mensaje. Mira cómo en esos tiempos Él se suscitó de estos dos mensajeros que prestaron su corazón y dispusieron sus vidas para llevar este mensaje. Siempre, hermanos, aún en medio de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo, que tal vez vemos cielos cerrados, el Señor siempre se suscita de instrumentos, de siervos, siervas, de personas fieles al Señor para llevar una palabra de consuelo a nuestras vidas. Lo hemos visto muchas veces en nuestras propias vidas, como el Señor viene y en el peor momento de nuestra vida da un aliento, da una palabra de aliento, da fuerzas, renueva las fuerzas, nos da vida otra vez por medio de esas palabras, vivifica nuestro espíritu. Es una bendición saber cómo el Señor siempre levanta siervos y siervas allí para llevar este mensaje de esperanza, mis hermanos. Y aquí vemos que es tremendo como esta carta llega poco después de que ellos fueron llevados a cautiverio, para advertir a este pueblo que ese cautiverio iba a ser prolongado, pero que Dios estaría con ellos durante ese tiempo, que no, esa carta lleva esperanza y aunque ese cautiverio, sabemos como la historia nos lo dice, que iban a ser 70 años de cautividad, ellos, el Señor les mandaba un mensaje de esperanza. Allí en el verso 4 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitarlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Hermanos, aquí podemos entender que somos llamados a fructificar, ¿cierto? Y dar testimonio aún en medio de cautividad, aún en medio de cualquier tiempo de dificultad que estemos viviendo, en cualquier tiempo o circunstancia que estamos pasando en nuestras vidas, aún en nuestra casa, en nuestras ciudades, países, en cualquier tiempo que estemos viviendo difícil, el Señor nos llama a ser fructíferos, a fructificar, a estar dando testimonio de vida allí en medio de estos tiempos. Es tremendo, mis hermanos, porque muchas veces a causa de la rebeldía y desobediencia de otros, debemos a veces nosotros entrar en proceso y tiempo de aflicción, al igual que ellos, ¿cierto? Pero con un propósito, saber que nada es en vano, hermanos, nada es en vano, es un propósito santo que el Señor permite que entremos aún en tiempos difíciles y es en su plan perfecto como lo estamos viendo en estos tiempos, hoy en día, hermanos, cuando hay juicio sobre la tierra. Hemos visto el juicio, cómo ha venido sobre las naciones, aún en la tierra, vemos cuánta peste, destrucción, cuántas cosas que tienen que suceder en la tierra y que el pueblo del Señor aún está en la tierra. Y aún tenemos que nosotros padecer muchas cosas, pero con la mano del Señor que va adelante, ¿cierto? Como Él envía carta allí de esperanza, a nosotros también nos da ese futuro de esperanza debemos comprender que hemos sido llamados para este tiempo, hermanos. Tú debes comprender por qué fuiste levantado en este tiempo, por qué fuiste llamado en esta hora y levantarte en el clamor, por misericordia, humillarnos. Hermanos, la disciplina a veces es necesaria. Sabemos que el Padre que ama a su hijo disciplina. El Señor esto no lo hacía porque Él quisiera, porque fuera un Dios malo, no, hermanos. La misericordia del Señor traía en disciplina a Israel. Asimismo, muchas veces en nuestras vidas vemos por qué el Señor permite procesos de disciplina, procesos de aún, de que vemos cielos cerrados, de que vemos que no pasan, suceden cosas. El Señor tiene un tiempo estipulado para todo. Él ha trabajado por tiempos. Él trabajó en ese tiempo con Israel, le decía es el tiempo y le mandó el profeta, le dijo, son 70 años que vas a pasar en cautiverio, pero yo estaré allí, fructificad, hacer esto, hacer lo otro.
Pero, hermanos, era necesario ese tiempo de disciplina para el pueblo de Israel. Era necesario que fuera allí oprimido a causa de allí de sus opresores. Y entonces esto debemos entender que el Señor lo hace por amor a sus hijos, porque sabemos que aun cuando hay una oveja descarriada, lo hemos dicho muchas veces, que el pastor que tiene que hacer venir, a veces, muchas veces quebrar esa patita para que la oveja no se descarríe, no se salga del redil. Eso es por misericordia, eso es por amor, hermanos. Debemos entender que la disciplina a veces llega por amor, como amor a nosotros. Y aún sobre las naciones es por amor, porque el Señor quiere volver los corazones, quiere que se abran los ojos y se vuelvan a Él. Allí lo hacía con Israel. Lo hacía con Israel, decía que se volvieran de sus caminos, que miraran al Dios de Israel, que miraran ese Dios verdadero, pero ellos fueron duros de servir. Así nosotros en este día no endurezcamos nuestro corazón cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos llama y nos hace este llamado en este tiempo, hermanos. Debemos entender, así como vemos como lo entendió Daniel. Aquí vamos a ver cómo lo comprendió Daniel. Sabemos que Daniel fue llevado en este tiempo. Daniel era un jovencito que fue llevado cautivo a Babilonia. Él entró en este tiempo de cautividad, ¿cierto? Lo llevaron desde su niñez allí a Babilonia. ¿Qué hizo Daniel, hermanos, en Babilonia? Lo hemos estudiado también, hemos visto que Daniel comprendió el tiempo de su cautiverio, él no se quejó, él no renegó, aun siendo tan jovencito, él no decía, Señor, porque yo en mi juventud tuve que ser llevado a tierra extraña, lejos de su parentela, lejos de sus creencias, lejos de su cultura. Él no renegó en su corazón, él sabía que era un propósito que lo llevaba allí a Babilonia, sabía que había un propósito en cada movimiento del Señor, como nosotros debemos estar siempre sabiendo que el Señor no hace nada por casualidad. En todo tiene un propósito en tu vida, en todo tiene un propósito. Este muchacho siendo inocente, inocente de la maldad de este pueblo rebelde, inocente de sus hermanos, de la rebeldía de este pueblo, él era inocente, pero él entendió que el Señor por misericordia lo entraba en ese tiempo, para que él que vemos cómo fue el proceso de Daniel en Babilonia, ¿cierto? Él entró y se humilló, hizo clamor, él intercedió por el pueblo, él se ponía en lugar de los otros, como si el pecado fuera de él mismo. Tanto comprendió Daniel su llamado para ese tiempo que se hacía uno con ellos y pedía el favor de Dios siempre. Él clamaba por la restauración de Jerusalén. Lo hemos visto, ¿cierto? Vamos a leer una parte del clamor de Daniel. Allí en Daniel 9 nos muestra el clamor que él tuvo. Dice, en Daniel 9:3. Él dice, y volví mi rostro a Dios del Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y hemos apartado de tus mandamientos, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, vemos, ¿cierto? Como hicieron caso omiso a los profetas que Dios enviaba, que en tu nombre hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Si ven, hermanos, cómo reconocía él y sabía que Dios había enviado muchas veces profetas a hablarles, a llegar allí a los reyes de esos tiempos, a llegar al pueblo, pero que todos menospreciaron a sus profetas. Allí más abajo en el verso 9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Qué hermoso, hermanos, es hermoso, yo me maravillo ese reconocimiento que tuvo Daniel, ¿cierto? Se hizo uno con su pueblo. Él se postró, él dice allí en ayuno y silicio, en clamor, en intercesión, en humillación, reconociendo la rebelión de su pueblo. Él no se hizo, no, Señor, yo soy, como hacían los fariseos, yo soy más santo, yo soy más puro, yo sí guardo, yo sí hago esto. No, él se igualó, él se puso en lugar en favor de su pueblo,
se hizo uno con el pueblo y dijo, Señor, ten misericordia. Reconozco mi pecado, reconozco que mi pueblo desechó tus profetas, de que los príncipes, los reyes no hicieron caso a tu voz. Él se colocaba en pos de ese pueblo. Y es hermoso, hermano, es hermoso ese reconocimiento que tuvo Daniel. Es hermoso cómo reconoció en su corazón y se humilló y se postró. Y hermanos, el Señor nos demanda esto mismo en este tiempo a nosotros. Si lo traemos a esta época, ¿qué estamos viendo, hermanos? Estamos viendo estamos viendo sobre la tierra destrucción, juicio, estamos viendo muchas cosas que están sucediendo. El Señor nos está mandando en este tiempo el comprender nuestro llamado. Muchas veces es muy difícil, hermanos, el comprender el llamado que el Señor hace, porque Él decimos muchas veces, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué de pronto yo solamente el de mi casa? Veo que mi esposo no entiende, veo que mis hijos son rebeldes, veo que esto, que lo otro, veo a mis hermanos necios allí. Y tú dices, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me diste visión a mí? Es necesario, hermanos. En este tiempo el Señor nos hace el llamado de que entendamos el por qué hemos sido puestos en este tiempo específico en la tierra, el por qué el Señor dice que Él nos predestinó para esta hora justa. Él no es en vano las palabras del Señor. ¿Por qué estás en este tiempo en la tierra? ¿Por qué tienes visión? ¿Por qué tienes ojos abiertos? Porque el Señor te puso allí en esa ciudad, porque te puso en esa nación. ¿Por qué estás con visión allí en tu casa? No es para que tú sigas entretenidos, no es para que tú sigas allí durmiendo, esperando. No, pues yo, Señor, tú harás la obra, te harás la obra en mi casa, sí, yo creo, pero no, hermanos, es apersonarnos y tomar el lugar de nuestros hermanos, de nuestra parentela. Aún dice que de nuestra generación, orar por nuestra generación. Él dice que le clamemos, que nos pongamos a favor de ese pueblo, que nos pongamos a favor, que nos paremos en la brecha, ¿cierto? Que dice el Señor que Él nos hace el llamado a pararnos en la brecha. ¿Qué es esto? Que estemos allí encendidos como antorchas encendidas, que nos levantemos en clamor, que nos levantemos en ruego, en súplica, que no bajes tus brazos a pesar que no veas nada, porque mucho tiempo, hermanos, ellos cuánto tiempo tenían que pasar ese cautiverio, 70 años que no iban a ver nada, que iban a hacer oraciones, ruegos, súplicas, que tal vez ellos iban a decir, Señor, pero no veo respuesta. Pero el Señor tenía un tiempo específico, como lo tiene el Señor en nuestra vida, en nuestra casa, un tiempo específico. Él tiene el tiempo específico de la liberación de tu casa, Él tiene el tiempo específico de la liberación de tu esposo, de tu hijo, Él tiene el tiempo específico de la liberación de los que Él ha escogido, porque Él nos ha hecho promesas que no podemos nosotros negarnos a esas promesas, que dice que, Señor, que si uno te reconoce de la casa, será salvo toda su casa. Él ha hecho promesas de que si mi casa y yo te serviremos, dice la palabra, de que es una promesa que nuestra casa va a llegar a los pies del Señor. No sabemos en qué tiempo, no sabemos en qué circunstancia, pero el Señor lo hará. Y debemos nosotros qué hacer, hermanos, pararnos en la brecha, pararnos y entender. Sobre todo lo más importante es entender y obedecer. Obedecer lo que el Señor nos está llamando. Él nos va a demandar estas palabras, hermanos, Él nos va a demandar de que tú te levantes allí por tu casa, por tu generación, aún hermanos, los que estamos viviendo acá en Colombia, los procesos que estamos viviendo de caos, de anarquía, el Señor nos demanda, porque no estamos en esta nación por casualidad, porque no estamos en esta nación para cerrar nuestra boca, no, es para ponernos a favor de esta tierra, es para ponernos a favor de la nación, de que vemos ese tiempo de juicio, de pestes, nosotros nos abramos nuestra boca en clamor, en humillación, porque el Señor demanda el clamor de Daniel, así como Daniel clamaba que nos humillemos, que pidamos que muchos vuelvan al arrepentimiento, que aquellos que están cautivos puedan venir a los pies de Cristo, para que venga su reino a sus vidas, para que venga su restauración, para que aún siga derramando su misericordia y muchos procedan al arrepentimiento, a la salvación. Nosotros no estamos por casualidad, hermanos, no estás por casualidad allí despierto o tú dices tal vez, lo digo como en este momento como testimonio personal. El Señor muchas veces hacía el llamado a mi corazón y yo decía, Señor, tal vez yo soy muy joven, esto es más adelante, Señor, tal vez esto no es ahorita, pero hermanos, el Señor
me llamaba y yo decía, Señor, yo no puedo negarme más. Hubo un tiempo que ya aún el Señor tuvo que traer muchas veces corrección por amor, hermanos. Tenemos que entender que el Señor lo hace por amor, porque debemos reconocer los tiempos de su llamamiento. Debemos reconocer esos tiempos que el Señor nos llama y dice, este es el tiempo justo que yo te he despertado, no es casualidad. Y yo decía, de pronto por mi edad, de pronto por esto, por lo otro, y ponía mil excusas, hermanos, como de pronto tú lo has hecho en tu vida, de pronto no soy muy joven, o de pronto ya soy muy viejo, o de pronto no, Señor, en ese momento tengo mil planes, mil cosas que realizar. El Señor vino y me paró a mí muchas cosas en mi vida, me paró una carrera, me paró muchas cosas que yo venía, yo decía, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero ¿qué debemos hacer en ese momento de su llamado? Reconocerle, reconocer la voz del Señor sabiendo que Él te necesito en este tiempo específico, te llamé para esta hora justa y no ser necios a su llamado, porque muchas veces y tristemente el Señor tiene que traer esa disciplina, como disciplinaba a Israel. Él traía disciplina, traía profeta, les hablaba, pero ellos nos comprendían, antes endurecían más su servicio, pero así nos ha pasado. Muchas veces decimos, Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no despiertas a mi esposo? ¿Por qué no despiertas a este? No, debemos tomar el llamado, tomar la responsabilidad y levantarnos, pararnos allí. Es que el Señor en estos tiempos necesita intercesores, hermano. Lo vemos día a diario, lo vemos como en estos tiempos no puede el pueblo de Dios callarse, no puede en este tiempo bajar las armas de la milicia que no son carnales, son esas armas espirituales. El pueblo de Dios tiene que revestirse y pararse allí firme en la brecha, tiene que ser ese atalaya de su casa, tiene que ser ese intercesor, tiene que estar allí en el muro vigilante, tiene que encender su altar cada día, no puede soltarlo del Señor. No dice la palabra que aquel que tomar el arado y que volviera atrás no es digno de ser llamado, ¿cierto?, por el Señor. Así que nosotros no podemos meter la mano en el arado y volver atrás. Nosotros tenemos que proseguir y saber por qué para esta hora el Señor nos ha llamado, porque tú tal vez ahorita no ves, pero el Señor tiene y quiere salvar la generación. Yo lo tuve que comprender muchas veces con disciplina, lo tuve que comprender muchas veces en procesos de fuego que son necesarios también, procesos de quebrantamiento, procesos para que nosotros bajemos nuestra cerviz y nos humillemos y volvamos nuestra razón al Señor. Y es necesario, hermanos, porque el Señor me decía, tú vas a hacer puerta para que muchos entren, por esa puerta abierta que tú vas a hacer, muchos van a entrar. Tú no puedes ser obstáculo, no puedes impedir esos pequeños que vienen detrás tuyo, no puedes venir y paralizar la obra que yo estoy haciendo. No podemos ser obstáculo, hermanos, no podemos ser obstáculo porque dice que no podemos ser piedra de tropiezo para los pequeños, ¿cierto? Para los que vienen detrás. No podemos quedarnos en aguas estancadas, sino el Señor quiere que avancemos tanto para que muchos procedan al arrepentimiento y muchos vuelvan su corazón al Señor. Si tú te quedas allí en esos estanques, en aguas estancadas, si tú te quedas allí en tiempos de que tú no sientes nada, de que no quieres seguir, de que te sientes débil, hermanos, tú estás siendo tropiezo para los que vienen detrás de ti, tal vez tus hijos, tal vez tu parentela, yo no sé, el Señor lo sabe, tu generación, los vecinos, los de alrededor que quieren ver esa obra en ti, quieren ver ese testimonio, el Señor sabe para qué te llamó, por eso nosotros no podemos permitir cerrar la puerta, hacer puerta cerrada, no, hermanos, tenemos que hacer esa puerta abierta para que muchos vengan al Señor. Así que, hermanos, allí vemos en Daniel cómo comprendió que aún en medio de Babilonia él debía ser un instrumento útil, ¿cierto? En manos del Señor. Él debía fructificar. Él desde pequeño vemos como y estudiamos los pasajes de Daniel, como él propuso en su corazón no contaminarse con los manjares de Babilonia cuando fue llevado allí a cautiverio. Y eso en lo espiritual nos enseña a guardarnos para el Señor, aún en medio de lo que podamos estar viviendo en este tiempo. La iglesia se ha contaminado mucho, hermanos, en este tiempo, en tiempos finales. Es triste, hermanos, pero debemos reconocer cómo la iglesia se ha contaminado, ha caído en entretenimiento, ha dejado de llenar el templo, ha llenado sus templos aún con lo mismo del mundo. Solo porque, hermanos, por agradar muchas veces al hombre. Hay mucha estructura humana, mucho plan humano, mucha mano humana, hermanos. No se deja al Espíritu Santo, a veces se le quita el lugar al Espíritu Santo. Hemos visto en estos tiempos como el Señor también nos llama a clamar por esto.
nos llama a clamar, clamar, prestar nuestra boca para que haya restauración en la iglesia, para que esa iglesia se restaura, porque nosotros somos parte de la iglesia, nosotros somos hijos de Dios, al igual de aquellos que están allí tal vez entretenidos, de aquellos que tal vez están allí, que piensan que en sus estructuras humanas van a poder realizar lo de Dios cuando el Señor quiere que nos soltemos al Espíritu Santo. Es el tiempo ya de volver al Espíritu Santo, es el tiempo ya de que el Señor sea el centro, de que el Señor gobierne, lo hemos leído, lo hemos estudiado, mira cuánta palabra el Señor ha traído a diario, mira a sus siervos, sus siervas, cuánto han dispuesto su corazón y el Señor les llena y les dice, hermanos, es el tiempo de que el Señor establezca su reino, es el tiempo ya de que la restauración se dé, es el tiempo de esto, de lo otro. El Señor nos está hablando. Podemos ser sordos, hermanos. No podemos ser sordos y el Señor nos manda a hacer una diferencia no como tristemente la iglesia hoy en día quiere es igualarse al mundo, igualarse para que la gente venga, para que tal vez se llenen los templos, para que no se vaya el hermano. No, hermanos, esto es triste porque el Señor no le agrada. Vemos como a veces no hay diferencia en una iglesia, no vemos las estructuras de la iglesia, las vemos a veces como una empresa, ¿cierto? Vemos cómo manejan ahora la iglesia como una empresa, como todo está tan estipulado, tan lleno de estructuras, tan lleno de mano humana que manejan lo mismo, hermanos, y esto no hemos sido llamados nosotros. El Señor quiere que salgamos de toda estructura humana, que salgamos de todo aquello que es mano humana, mano de hombre, que el hombre quiere poner, que quiere hacer allí, que quiere hacer en su afán de organizarlo todo. No, debemos nosotros volver a la senda antigua. El Señor nos hace el llamado de volver al sendero antiguo, a la iglesia primitiva. El Señor me permitía compartir hace un tiempo también esa palabra de volver a la iglesia primitiva, esa iglesia primera, de que hermanos, cómo hacían ellos, cómo vivían ellos. El Señor nos dejó palabra para que la leamos y nos guiemos de su palabra. No la dejó por casualidad, hermanos, no la dejó allí porque sí, tú tienes que ver cómo era de hermoso ese tiempo y ya no, el Señor nos dejó ejemplo para que vivamos ese ejemplo, para que vivamos ese testimonio que fue esa iglesia como era, no estaba estructurada, sino estaba llevada solo por el Espíritu Santo, como los unos a los otros se amaban en ese amor fraternal, se daban, vivían los unos por los otros. El Señor a eso nos ha llamado, hermanos. Entonces, por eso nosotros tampoco podemos hacernos de solo críticas y críticas, y sí, la iglesia está tal vez corrompida, sí, Señor, tal vez esto, vemos lo otro. No, hermanos, tienes que hacerte uno con el pueblo del Señor, hacernos uno a favor del pueblo del Señor y orar que estamos llamados a hacer la diferencia de este mundo, a clamar para que sea restaurado el altar, a clamar para que sea restaurada ese templo, restaurado allí y vuelva el Espíritu Santo a reinar en la iglesia, para que muchos corazones sean despertados. Yo me maravillo, hermanos, y es muy tremendo y doloroso cómo vemos aún el Señor, cómo se suscita de los tiempos, aún vemos esta peste, este virus que se ha levantado, pero yo me maravillo, hermanos, como para muchos aún les ha tenido que tocar esto y como muchos han vuelto el corazón a Dios, le reconocen y dicen, Señor, tal vez yo necesitaba esto para volver al primer amor, tal vez yo necesitaba esto para que tú me hicieras reaccionar, para que yo venía muy entretenido, muy dormido. Yo veía el video que el Señor me permitía ver allí un día de un pastor como lloraba y daba un mensaje y daba un mensaje y decía, hermanos, Señor, me hizo vivir esto en carne propia, este virus, para que la iglesia despierte, y lloraba ese hombre, porque entendió el Señor el tiempo que tiene sobre la tierra, entendió los tiempos, de que es tiempo ya el despertar de su pueblo, desde el tiempo ya el despertar de la iglesia, de que se ponga a favor del pueblo y clame, porque son los tiempos ya están cercanos, hermanos, lo sentimos en el espíritu, lo hemos sentido, es el tiempo ya de que volvamos al Señor, volvamos nuestro corazón, porque hemos visto cómo el Señor está a las puertas, las señales, lo que el Señor está dejando no es por casualidad, hermanos. No podemos decir, ay, si hace 100 años era igual, habían terremotos, hace 100 años había hambres, así. No, hermanos, tenemos que discernir los tiempos. El Señor nos dice allí que Él dejó los tiempos que habrían. Él dice, cuando comience a suceder todas estas cosas de pestes, de hambre, de escasez, de tantas cosas, terremotos, guerras, rumores de guerra, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, ¿cierto? Lo hemos leído
y sabemos que está cerca, que el llamado del Señor nos está haciendo a erguirnos, a levantar nuestra cabeza. Es el tiempo ya, hermanos. Es el tiempo ya de apersonarnos de lo de Dios y no podemos pararnos, no podemos estancarnos ni paralizar la obra del Señor. El Señor nos llama y nos demandará esto, nos demandará hacer la diferencia de este mundo, no llamar lo malo bueno, sino a buscar cada día la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aún el Señor permite procesos de quebrantamiento, de enfermedad, de todo esto, para santificarnos. Mira cómo la misericordia del Señor, y yo me maravillaba cómo el Señor aún permite estos tiempos para santificarnos y llevarnos limpios delante de su presencia. Él quiere limpiar su iglesia, Él quiere limpiar su pueblo y Él nos santifica por medio aún de procesos, hermanos. Y Él quiere llevarnos a esto, no que sigamos allí en ese evangelio light, como lo llamamos acá, ese evangelio light que solo quiere mensajes al ego, que no lleva a las personas a ser confrontadas con su pecado, sino que les consiente muchas veces el pecado, y esto es triste. Pero el Señor está volviendo y nos abre los ojos no para que nosotros solamente nos llenemos de críticas, no, para que nosotros tomemos la responsabilidad y nos paremos allí firmes en la brecha, nos paremos allí en el camino que el Señor está dando voces y está hablando claramente. Así que, hermanos, debemos entender nuestro llamado, entender para qué hemos sido despertados para este tiempo y no negarnos a lo. Viendo a Jeremías 29 en el verso 7, él nos dice, en el verso 7 nos dice la palabra, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Mira qué hermoso esto, y qué tremendo como el Señor nos lo ha hablado también estos tiempos. Dios es soberano y Dios es grande, porque Él nos dice, me recordaba la cita en Primera Timoteo en verso 2 que nos dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Vemos como lo que nos enseña el Señor es que hagamos esas rogativas, lo que les estaba diciendo, mis hermanos, aún orar por los que están en eminencia, aún orar y clamar por los que están allí, los gobernantes, los que están allí en, en eminencia, mis hermanos, allí que son de altos rangos, aún, hermano, en la policía, aún por aquellos que en nuestro país que vemos todo ese caos, todo cómo se ha rebeldizado el pueblo, cómo se ha levantado en contra, aún en medio de ellos hay un pueblo del Señor. Aún en medio de ellos está la iglesia del Señor. Por eso nosotros debemos clamar y hacer rogativas por estos hombres, por estas mujeres, por aquellos que están en eminencia, por aquellos que llevan cargos altos, que tienen responsabilidades y grandes demandas sobre sí mismos. Eso nosotros a veces no vemos la responsabilidad tan grande y la demanda tan grande de aquellos que llevan sobre sí esas cargas, esa demanda, esa responsabilidad de un pueblo, esa responsabilidad, ¿cierto? Entonces nosotros debemos hacerlo también hacia el mundo y también hacia el pueblo de Dios, a los pastores, a los misioneros, clamar, orar por estos hombres que se prestan para el Señor, porque llevan gran demanda sobre sus hombros, los hombres y mujeres de Dios, aquellos profetas, aquellos que tienen que llevar esa palabra del Señor, ellos cuánta demanda tienen en sus vidas, ¿cierto? Así que nosotros hemos sido llamados a clamar, a interceder, a hacernos uno, a ponernos a favor de ellos también, mis hermanos. Continuamos allí en el verso 8, dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan, ellos en mi nombre no los envía, ha dicho Jehová, porque falsamente os profetizan. Amén. No los envía, ha dicho Jehová. Entonces, hermanos, esto también nos hacía referencia, si tú estudias un poco más atrás, en el capítulo 28, vemos lo que profetizó este falso profeta, Ananías, como dijo que el pueblo solamente iba a ser llevado a cautividad 2 años y que luego vendría el Señor y que iba a traer restauración, que iba a traer esto, lo otro, y profetizó
erróneamente hacia el pueblo y hacia el rey. ¿Y por qué, hermanos? Por tal vez quedar allí bien delante del rey, por traer una palabra de esperanza al rey, pero no fue guiado por el Espíritu Santo, como lo fue Jeremías, como el Señor honró a Jeremías en ese tiempo y dice allí la palabra, si tú la lees, que aún este hombre murió ese mismo año porque trajo un mensaje engañoso, trajo un mensaje de engaño a aquellos. Así que, hermanos, estamos llamados también a tener nuestros ojos y nuestra visión abierta y alerta, alerta de aquellos que nos profetizan cosas engañosas. Hay que tener en ese tiempo mucho discernimiento. No te puedes poner a escuchar cualquier palabra, cualquier hombre y decir y recibir y recibir. No, hermanos, tienes que discernir los espíritus, ¿cierto? Que el Señor nos llama a discernir los espíritus. Allí en Primera de Juan 4 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Amén. Así que debemos tener cuidado, aún con lo que escuchamos, con los que se hacen llamar profetas, con los que profetizan prosperidad y riqueza. Recuerdo tanto cuando en el 2019 aquellos profetas dijeron que el 2020 iba a ser un nuevo tiempo, iba a ser una nueva era, iba a comenzar un nuevo tiempo de prosperidad y de riquezas y profetizando todo esto, hermanos, falsamente. Cuando entraron al 2020, ¿qué pasó, hermanos? ¿Cuántos fueron avergonzados? ¿Cuántos fueron avergonzados allí? Porque no lo hacían en el espíritu, porque eran falsos, falsos delante del Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de quién recibimos, de quién a quién escuchamos, de a quién atendemos. Así que, hermanos, no dejarnos llevarnos por las emociones. Muchos profetas que se hacen llamar ellos mismos profetas. Hay que diferenciar el profeta que es llamado por Dios al profeta que se hace llamar el mismo profeta, ¿cierto? Esto también el llamado lo hace Dios. Dios da el llamado y Dios prospera el camino de su profeta. Él prospera a aquellos que Él llama, Él los bendice, Él los exalta, pero aquellos que se hacen llamar ellos mismos, hermanos, aún quedan en vergüenza y quedan en humillación, porque vemos cómo en medio de esos tiempos ellos profetizaban muchas veces prosperidad. ¿Y qué llamaba el Señor en ese tiempo? A humillarnos, a humillarnos. Me acuerdo mucho que acá en la congregación, por medio de sus siervos, del pastor, de la pastora, el Señor siempre nos llevaba a orar y decía, vamos a entrar tal vez en un tiempo de juicio, de justicia, pero debemos clamar y me acuerdo mucho esas palabras cuando el Señor decía que iban a venir tiempos de juicio sobre la tierra, que iban a venir tiempos, pero que estuviéramos reposados, que estuviéramos clamando. Y todo esto el Señor lo hizo evidente en ese 2020 y este año 2021, que debemos estar allí clamando y perseverando en el Señor, estar reposados, porque sabemos que el Señor nos tiene acá con un propósito, nos tiene acá el Señor para clamar, para interceder. Él nos dejó ojos abiertos, visión, para que nosotros nos levantemos y clamemos por aquellos que tal vez no pueden ver, aquellos que están en cárceles, oprimidos, en cautiverio, ¿cierto? Ya no el cautiverio tal vez allí natural, sino un cautiverio espiritual. Muchos quedan allí en ceguera, muchos quedan en confusión, muchos quedan allí en desolación, hermanos. Entonces nosotros somos llamados al clamor y nos llamó también a la santidad, a revestirnos de esa santidad, porque el Señor quiere limpiar su iglesia, una iglesia blanca, sin mancha, sin arruga, la que Él va a levantar, ¿cierto? Así que hermanos, el Señor me hacía recordar este tiempo y vamos a seguir allí con el verso 10 ya para terminar, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Aleluya, mira qué hermosa esta promesa que les da allí el profeta Jeremías en esa carta
que dice que el tiempo de su cautividad iba a tener un límite, iba a tener un tiempo que ya iba a terminar, que iba a venir una libertad, una liberación, ¿cierto? Que estuvieran reposados y que el Señor, mira qué hermosa esa promesa que me la hice rema en mi vida, espero que tú la hagas rema en tu vida y que el Señor también hoy como permitió que los hermanitos allí que intercedieron la dieran. Es el Señor, es el Espíritu Santo que nos decía, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Mira qué hermosa, hermosa esa palabra en nuestra vida, que la hagamos rema, porque el Señor sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Nunca han sido pensamientos de mal, sino de paz. Él siempre quiere darnos ese fin lleno de esperanza. Él quiere llenarnos allí de esperanza, de salvación, de sanidad, hermanos. El futuro que el Señor tiene para ti, para mí, es lleno de esperanza, es pensamientos de bien sobre tu vida, sobre tu casa. El Señor quiere restaurar, el Señor quiere sanar, el Señor quiere limpiar. Él nos quiere dar salvación y vida eterna. Ese es el fin que el Señor espera para nosotros, ¿cierto? Él, él le hablaba allí al pueblo que ellos iban a hacer, allí iban a ser liberados de su cautividad, que se iba a cumplir un tiempo, esos 70 años, y él visitaría ese pueblo. Y el Señor, ¿cuánto nos ha hablado en este tiempo también, hermanos, a nosotros? Que es el tiempo ya de su visitación, que el Señor nos hará volver nuestra mirada a Él, que nos sacará de ese cautiverio tal vez allí de entretenimiento, adormecimiento de la iglesia, como ha estado, de entretenida, de llevando malo del Señor, el nombre del Señor. El Señor quiere venir a darnos libertad. Por eso es el necesario que el pueblo clame, por eso es necesario que el pueblo se humille, por eso es necesario que el pueblo se vuelva al Señor, al Espíritu Santo, porque Él va a dar el tiempo ya del revivir de muchos, dice la palabra, muchos serán allí, volverán y procederán al arrepentimiento, muchos hijos pródigos volverán el corazón a Dios, muchos allí que estaban muertos, allí en sus delitos y pecados, vivirán muchos huesos secos, soplará vida al Señor, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que Él soplará vida en estos tiempos sobre los huesos secos y vivirán. Por eso, hermanos, es necesario que tú te pares allí, te pares en tu casa, en tu generación, en tu parentela y ores y pidas que el Señor traiga ese tiempo de liberación. Y el Señor traiga ese tiempo de liberación sobre tu casa, que el Señor traiga ese tiempo de liberación sobre tus hijos, sobre tus hermanos, tu parentela, tu esposo, esposa, tu generación. Es el tiempo de que ellos vivan, de que muchos procedan al arrepentimiento, de que se vuelvan de sus delitos, de sus delitos y pecados, de su muerte espiritual, que vengan a la vida, que vengan a la restauración. Hemos visto y hemos orado y hemos clamado mucho, mucho por la restauración de todas las cosas, porque el Señor nos está llevando a esos tiempos de restauración, ¿cierto? La restauración de todas las cosas, dice su palabra, que se dará antes de su venida. ¿Y qué estamos viviendo, hermanos? Yo me maravillo y me maravillo, hermanos, como el Señor está haciendo una obra poderosa de restauración. No lo veo en mi casa, lo veo con mis padres, lo veo como ha hecho esa obra de restauración. Y yo sé que el Señor lo está haciendo en tu casa. No más es que tú dispongas tu corazón y también saber esperar en el tiempo justo del Señor. Pero es que es poderoso este tiempo, hermanos, porque es muy sobrenatural como el Señor está abriendo los ojos de muchos, está volviendo los corazones de muchos, porque hermanos, también acá debemos entender que el Señor nos dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, yo os oiré, ¿cierto? El Señor está oyendo el clamor. Dice que me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, así como estamos rogando, rogando al Señor de todo nuestro corazón. Y seré hallado, Él se dejará hallar, Él volverá a nuestra cautividad y nos reunirá otra vez. El Señor habla acá de un tiempo de liberación y Él dice que Él nos dará ese tiempo y ese futuro lleno de esperanza, ¿cierto? Pero nuestro futuro y tú debes entender el pedir, el que debes pedir, porque muchas veces se pide para lo de esta tierra, muchas veces se pide para lo de nuestras riquezas, para prosperidad en la tierra, pero hermanos, tú debes reconocer para qué te está llamando a clamar el Señor, que clames para, para el reino del Señor, que se pida, como decía también allí mi hermana, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo las demás cosas os serán añadidas. Entonces debemos entender para qué futuro debemos pedir. Señor, yo quiero ser perfeccionado a la imagen de Cristo. Debemos pedir su reino, su voluntad, su justicia. Debemos pedir y pedir conforme a su voluntad y Él obrará.
Debemos pedir, Señor, quiero que tú establezcas tu reino en mi casa, quiero que restaures, quiero que sanes, quiero que me santifiques, Señor. Yo quiero estar preparado para tu venida. Yo quiero estar preparado para cuando tú regreses, que me lleves a la santificación, a la limpieza de mis vestiduras, de esa iglesia blanca, sin mancha, sin arruga. Así que, hermanos, ese es el pedir la voluntad del Señor para que el Señor pueda responder a tu clamor. Porque si pedimos muchas veces acorde a nuestras emociones, acorde a nuestros deseos, Señor, pero es que yo ya no me aguanto más a este, yo no me aguanto más al otro, mira, castígale o hazle así, o Señor, ya despierta. No, hermanos, no debe ser en nuestra carne, no debe ser en nuestro desespero, no debe ser allí en nuestra angustia, en nuestras emociones, no, dejarle todo allí a los pies de Cristo. Como ayer decía la pastora también que predicó, decía, no es de nuestra fuerza, porque nosotros queremos hacer muchas cosas y a veces no se da, pero ¿qué hace uno? Corre a la presencia del Señor, se arrodilla, se postra y dice, Señor, te lo entrego a ti. Tú dices que que venga sobre ti y eche toda mi ansiedad, eche toda mi angustia sobre ti. Entonces eso es lo que debe hacer el pueblo del Señor, correr a los pies de Cristo y entregarle toda ansiedad, entregarle toda carga y dejar que Él obre, que Él haga en su tiempo justo, que llegue a tu casa en ese tiempo justo que se necesita, pero no dejes cerrar tu boca por los momentos, por las circunstancias, no dejes que el enemigo cierre tu boca, haciéndote llenar allí de angustia, de miedos, de ansiedades, de que no ves, de que tal vez tú pensabas que iba a ser este año y no, hermanos, debes estar atento a la voz del Señor, debes estar atento al Espíritu Santo, lo que Él quiere hacer y lo que Él permite. Él permite tiempos con propósito. Él no lo hace por casualidad, Él todo lo maneja por propósito santo. Entonces debes entender también tu llamado y el por qué fuiste llamado para este tiempo y que tú fructifiques donde estés, que tú seas testimonio donde estés, que si tienes que bajarte, te bajes, que si tienes que estar allí atento a atender a uno, al otro, tú te bajes y te dispongas para el Señor, porque el Señor quiere corazones así sencillos, corazones humildes, corazones que se humillan, que se bajan, que se dan por el uno, por el otro, por sus hermanos, que aunque no entiendan, hermanos, muchas veces yo le digo así al Señor, Señor, yo no entiendo esa situación, ¿por qué, Padre? Pero Señor, yo no puedo ponerme a discutir contigo, Señor, yo no, yo te lo entrego a ti, tú obrarás, Señor, tú harás porque es el tiempo tuyo, es el tiempo que tú obrarás. ¿Y qué hace uno, hermano? No se desespera, no comienza a correr en su afán o en tratar de cambiar la situación, la circunstancia. No, porque en la carne nada, me he dado cuenta y ustedes se han dado cuenta, hermanos, que en nuestra carnalidad solo nos llevamos solo tropiezos y solo erramos y nos equivocamos y vienen allí muchas cosas que no quiere el Señor. En cambio, si venimos y reposamos en Él, Él nos ha hablado también de esto, de entrar en su reposo, de venir a su reposo, a su descanso, a su plenitud que es Cristo. Nuestro reposo ya no, tal vez no es nuestra tierra prometida, tal vez ya no es algo natural, nuestra tierra prometida es Cristo, nuestro reposo es Cristo, nuestra salvación es Cristo, así que nosotros correr allí dejarle todo al Señor, toda ansiedad y descansar en Él y fructificar en el tiempo que el Señor nos ha pedido que fructifiquemos. Y es hermoso, Señor, hermoso el Señor porque Él nos quiere llevar a ese futuro lleno de esperanza, ese futuro donde tú vas a esperar en los tiempos perfectos de Él y vas a ver el obrar. Entonces el Señor quiere llevarnos a esos tiempos de esperanza, de su favor, que es en Cristo Jesús, hermanos. Ese era el mensaje que el Señor traía para este día. Espero que lo hayas recibido allí en tu corazón y como les decía, hacer esta palabra rema en nuestro corazón, que sea vida, que podamos vivirla, que podamos cada día caminar en pos del propósito del Señor, que cada día pidamos la voluntad del Padre, que cada día podamos reposar y esperar y descansar en Él y estar reposados sabiendo de que Él tiene el control. Él tiene el control aún en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones, Él tiene el control. Y es una bendición saber de que estamos en manos del Señor, no estamos como el mundo, que muchas veces está en desespero, en angustia y no tiene esperanza, hermanos. Tú tienes que ser y llevar la esperanza a aquellos que no tienen esperanza. Tú tienes que llevar restauración allí donde no hay restauración. Así que el Señor quiere esos instrumentos. No te niegues más al propósito del Señor. No te niegues más al llamado del Señor. En esta hora el Señor te hace ese llamado que no debes negarte a Él.
Así que mis hermanos, damos gracias al Padre en esta hora. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, porque tú eres fiel, porque tú eres justo y tú sabes, Señor, lo que haces. Tú sabes lo que hables cada día a nuestro corazón. Es una bendición el recibir tus palabras cada día y sentir, Señor, sentir cómo nos llenas, cómo nos renuevas, cómo das fuerzas, cómo viene ese aceite fresco, cómo nos unge, Señor, cada día. Cómo vienes, Señor, y nos das, Señor, la palabra justa en el momento específico,